Hola compañeros y compañeras, bienvenidos a la presentación de esta ponencia. La verdad es que quería invitarlos a mostrarles el modelo Co-Construye, que es un modelo innovador que se fundamenta en el aprendizaje activo de los alumnos en el aula. Estamos hablando de alumnos de la salud, estudiantes universitarios de primer y segundo año, que a través del aprendizaje basado en problemas quieren conocer una nueva modalidad de aprendizaje que vaya más allá de sus clases habituales, desde la mirada de las cátedras, desde la mirada del desarrollo de contenidos que habitualmente se presentan solamente o se proyectan en el aula, y el objetivo principal tiene que ver con la construcción del aprendizaje a través de la reflexión, la investigación y la aplicación con casos reales de personas que presentan distintas enfermedades, distintas patologías y requieren de un abordaje mucho más integrador. Les muestro acá a continuación esta introducción. Arrancamos esta revisión sobre un cambio de paradigma que francamente era ya absolutamente necesario en la educación en ciencias de la salud. A ver, durante décadas la formación médica se ha basado en modelos súper rígidos, de esos centrados en memorizar partes y síntomas aislados, dejando bastante de lado al ser humano en su totalidad, ¿verdad? Pero hoy vamos a explorar una visión transformadora. Vamos a desgranar cómo al integrar tecnologías actuales y metodologías activas, estamos preparando a los profesionales del futuro para ver mucho más allá de la enfermedad y comprender a la persona completa. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Nuestra hoja de ruta de hoy nos llevará desde la crisis y el agotamiento del modelo tradicional hasta el nacimiento del modelo Co-Construye. Veremos su primera etapa usando inteligencia artificial, repasaremos las teorías de Maturana y Morín y finalmente pasaremos a la acción con la aplicación práctica en casos clínicos reales y un nuevo paradigma de evaluación. 1. Crisis del modelo tradicional. Porque, reconozcámoslo, todo cambio profundo nace de que algo ya no funciona. El sistema clásico, ese de soltar el rollo para que el alumno lo memorice, se ha quedado corto para las necesidades reales de los sistemas de salud. Fijaos en el contraste tan brutal. Pasamos de un modelo tradicional, totalmente pasivo y de transmisión lineal, a un modelo alternativo. Aquí necesitamos un enfoque activo, investigativo, donde el profesor coordina y la evaluación sirve de verdad para medir cómo resuelves problemas. 2. Nace el modelo Co-Construye. Ante esta urgencia por modernizar las aulas, aparece una solución teórica espectacular: el modelo Co-Construye. Es una metodología didáctica innovadora creada por el profesor Camilo Pávez Baeza, y su núcleo se basa en fusionar dos herramientas potentísimas en dos etapas muy claras. Por un lado, la inteligencia artificial para construir el conocimiento, y por el otro, el aprendizaje basado en problemas, el famosísimo ABP, para resolver situaciones del mundo real. Y esto ilustra de manera brillante cómo toda esta teoría académica aterriza en el mundo físico. Fijaos en estos apuntes en la pizarra durante una clase real. Muestran perfectamente esa conexión directa entre el ABP y el hecho de co-construir el conocimiento. Vamos, que no es hablar por hablar. Los estudiantes están ahí, activamente, mapeando su propio aprendizaje en el aula. 3. Etapa I. Inteligencia artificial. Aquí es donde entra la tecnología moderna para echarnos un cable sintetizando teorías que son muy complejas. El proceso cronológico es fascinante por su rigor. Primero, revisión de la literatura científica en clase. Segundo, lo analizan todo con Notebook LM de Google. Y ojo con esto, que es clave: la IA no se pone a buscar a lo loco por el Internet abierto, sino que extrae la información exclusivamente de las fuentes validadas que se le han proporcionado. Bueno, en este punto es muy relevante que cada grupo de alumnos tenga la posibilidad de hacer un análisis sistemático de las revisiones de los últimos papers y de las últimas publicaciones científicas, para que de alguna forma puedan ellos entender y conectar ese conocimiento científico y llevarlo a la práctica. Por último, crean infografías grupales. Si os fijáis en los elementos de la interfaz de Notebook LM que vemos aquí, es ideal para organizar este proceso de destilación. Los alumnos pueden cargar múltiples fuentes y la IA actúa como un asistente impecable para estructurar todas esas teorías biopsicosociales súper densas. Lo dejan todo visualmente organizado y listo para el debate clínico posterior. 4. En ese sentido, los alumnos también tienen la posibilidad de decidir qué documentos pueden dejar fuera de esta revisión o pueden integrar, siendo habitualmente
una cantidad entre 7 a 10 documentos, el promedio que deben revisar para poder hacer el ejercicio de aplicación que vamos a entender a continuación. Las teorías de Maturana y Morín. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es ver exactamente qué están procesando los alumnos. La IA les ayuda a aterrizar filosofía profunda. Aquí vemos el legado de Humberto Maturana. Él nos plantea que la esencia humana y la educación tienen su raíz en la emoción y el lenguaje. Es esa biología del amor, la aceptación genuina del otro, lo que da base al aprendizaje en salud. Y en la misma línea, aquí se desglosa el pensamiento complejo de Edgar Morin, aplicado a la salud. Morin nos dice que basta ya del modelo reduccionista. Hay que entender al paciente de forma holística. En la práctica, esto significa que comprender una enfermedad requiere integrar permanentemente el contexto biológico, psicológico y social de la persona que tienes delante, apoyándose por supuesto en la infografía. 5. Etapa 2. Casos clínicos. Damos un salto de energía porque, claro, toda esta teoría de la IA tiene que servir para algo físico y real, ¿no? En esta etapa, el estudiante deja de ser un oyente pasivo y se transforma. Pasa a ser un investigador autónomo, un colaborador activo en el aula, un tomador de decisiones clínicas y, por encima de todo, un pensador crítico. Una de las dificultades que tienen los alumnos habitualmente es que se centran solamente en la enfermedad desde un punto de vista biológico, anatómico, somático, y dejan de entender los procesos psicológicos y sociales que también contribuyen al proceso de la enfermedad. Eso, autores como Humberto Maturana o Edgar Morin son muy importantes en el sentido de poder darnos herramientas para entender que la complejidad del ser humano y la enfermedad va mucho más allá de solamente la dimensión física. Pasemos a ver cómo esto toma forma y se construye en la vida real. Adiós a la clase magistral donde solo habla el profesor. Lo que vemos son pequeños grupos de estudiantes totalmente involucrados enfrentándose a un escenario clínico proyectado en el aula. Nadie les da el diagnóstico en bandeja. Tienen que conectar esa teoría de manera urgente con el sufrimiento real del paciente. Resumamos el caso. Ella es Claudia, tiene 65 años. Llega con una fractura de cadera y dolor agudo. Pero ojo, el caso no se detiene en el hueso roto. Su situación se complica muchísimo por un sentimiento profundo de abandono familiar. Y aquí es donde la metodología te exige al máximo. Los alumnos tienen que integrar la parte puramente biológica de la fractura con la realidad psicosocial del abandono. Exactamente lo que nos teorizaban Morin y Maturana. 6. Evaluación y el nuevo paradigma. Así que, el punto crucial aquí es ¿cómo narices evaluamos esto de forma práctica? Con una metodología tan innovadora, el examen tipo test se queda obsoleto. Se usa una rúbrica estructurada con puntuación dicotómica de sí o no. Y fijaos, no evalúa la memoria, sino el pensamiento crítico, el razonamiento clínico al buscar evidencias, la capacidad de dar un manejo verdaderamente integral y, por supuesto, el trabajo en equipo. Todo este desglose nos deja con una pregunta bastante provocadora flotando en el aire. Si tenemos claro que el futuro pasa por una atención al paciente que sea verdaderamente integral y biopsicosocial, ¿es adoptar modelos como co-construye hoy, desde dentro del aula, el primer paso absolutamente indispensable para lograr esa salud humanizada que todos queremos para el mañana? Desde luego, es algo que nos da muchísimo que pensar. Ha sido un placer compartir esta exploración con todos vosotros. Muy bien, los invito a ver este modelo que busca ser innovador y un aporte a la docencia en el aula. Nos vemos, chao.